Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora, como cada día, las radios populares de todo el país nos enlazamos y compartimos con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Primera edición de hoy viernes 8 de septiembre de 2017. La familia de Santiago Maldonado denunció que los libros de registro de Gendarmería fueron adulterados. Así lo explicó su abogada, Verónica Heredia, en una conferencia de prensa que brindó junto al hermano del joven, Sergio Maldonado, y a la esposa de él. La abogada contó que los libros de los escuadrones de Gendarmería de El Bolsón, Esquel y de la localidad de José de San Martín fueron secuestrados por la justicia el 17 de agosto, que todos están adulterados, y criticó a la Fiscalía porque desde entonces no se hizo nada al respecto. Por ejemplo, secuestraron todos los libros de los escuadrones 35, 36 y 37 desde el 17 de agosto y recién hoy pude ver, estuve mirando recién los libros, están todos adulterados, todos los libros están adulterados. Hay hojas de más que están simplemente había que mirar, o sea, no es que hice un gran estudio, sino simplemente agarré los libros, me puse a ver, están pegados con cinta scotch, ahí están con blanquito, están cambiados los nombres, las fechas, los móviles, las armas. Desde el 17 de agosto todos estos libros estaban en poder del Ministerio Público Fiscal y todavía no se hizo nada. Así que esta es nuestra gran preocupación, porque sin fiscales que investiguen, no se puede avanzar en ninguna investigación. Y tras las críticas de la abogada Verónica Heredia a la Fiscalía, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, comenzó la conferencia de prensa contando que la fiscal Silvina Ávila les confirmó que ya no se investiga ninguna otra hipótesis que no sea la desaparición forzada. Hoy nos recibió en la mañana y después junto a Verónica, que es nuestra abogada, a las 4 de la tarde, para contarnos lo que se estaba haciendo y lo que queremos es descartar todas las hipótesis anteriores de una vez por todas, que no se busque más con otros temas que no sean la desaparición forzada en manos de Gendarmería. Esa es la única hipótesis y donde se está investigando es sobre Gendarmería. Eso nos dijo la fiscal Silvina Ávila en el día de hoy, junto a Fernando Bayone, que es del Procubí. O sea que descarten todas las hipótesis que dicen siempre, o que aparezca alguna otra, porque la única y real es que se está investigando sobre Gendarmería. Santiago tiene que aparecer con vida ya. Y la responsabilidad es del gobierno, de las fuerzas de seguridad que actuaron en ese lugar. Yo quiero que aparezca mi hermano. Se lo llevó Gendarmería y ahora Gendarmería no da información, que no lo tiene, que no... ¿Cómo no lo tenés? Si te lo llevaste. Lamentablemente parece una pesadilla que tengamos que pensar en cómo encontrar una persona desaparecida. No es que se perdió, sino la desaparecieron, violando totalmente la Convención Internacional que se aprobó felizmente para la protección. Aparición de Santiago ya. Vivo lo llevaron, vivo los queremos. Ahora es un indispensable aparición con vida y castigo
a los culpables. El Senado Nacional rechazó prorrogar la ley que frena los desalojos de comunidades originarias, pero lo debatirá en la próxima sesión. Es un reclamo de organizaciones indígenas de todo el país que fue presentado por el senador Fernando Pino Solanas, dada la urgencia del tema, ya que la ley vence el 23 de noviembre de este año. Solanas pidió que se aprobara la prórroga sobre tablas, es decir, sin dictamen de las comisiones. Sin embargo, esto fue rechazado con el voto de 33 senadores peronistas y de Cambiemos, mientras que 11 lo hicieron a favor y 10 se abstuvieron. Escuchemos lo que decía el senador Solanas ayer en la Cámara. ¿Qué harían ustedes si se les instala en su propio campo? Si su propio campo es vendido, ¿qué harían si la tierra que hace 200, 300, 400 años habitaban y donde tiene enterrado usted a sus ancestros, qué harían si les ocupan o que una mañana lo despiertan los ruidos de una petrolera porque acaban de entrar, instalaron y están perforando un pozo? ¿Qué harían? Seguramente sacarían la escopeta, si están lejos de la ciudad para que venga alguien de la justicia. Entonces, respetemos la situación en que están las comunidades indígenas. Están defendiendo sus derechos. Quienes deben acá ponerse al día, blanquearse, es el Estado Nacional, que viene incumpliendo con la reparación histórica, viene incumpliendo con San Martín, que hizo la campaña de los Andes diciendo, agradeciendo a nuestros hermanos los indios, porque si no andaremos en pelotas como ellos. Muchas gracias. Y como decíamos, esta propuesta del senador Solanas para aprobar ayer mismo la prórroga de la ley fue rechazada, pero más tarde se aprobó tratarla en la próxima sesión de la Cámara por propuesta de los senadores Pichetto del PJ de Río Negro y Marino de Cambiemos de La Pampa, una propuesta que fue aceptada por la senadora Magdalena Odarda de la Coalición Cívica de Río Negro, que es otra de las impulsoras de la prórroga. Voy a aceptar la propuesta del senador Miguel Pichetto y del senador Marino para que sea tratado como proyecto con preferencia para la próxima sesión, con este compromiso de hacer el último esfuerzo para llegar a un acuerdo. Se está votando preferencia con dictamen. Se está votando preferencia con dictamen. Aprobado. Y resulta aprobado. Recordemos que esta ley, la 26.160, fue sancionada en 2006 y fue prorrogada en varias oportunidades. La norma ordena al Estado realizar un relevamiento territorial para determinar cuáles son los territorios que pertenecen a los pueblos originarios. Mientras tanto, prohíbe que se pueda desalojar a comunidades. Estos relevamientos no fueron concluidos en todas las provincias. En este informativo hemos contado reiterados reclamos por incumplimientos a esta ley que está a punto de vencer el próximo 23 de noviembre. La promesa de los senadores es tratar la prórroga en la próxima sesión. Y como decíamos, el pedido de que se prorrogue esta ley para frenar los desalojos de comunidades indígenas es un reclamo que mantienen los pueblos originarios de distintos puntos del país, que ahora están evaluando realizar un acampe de protesta ante la demora del Congreso Nacional. Vamos a Córdoba, tenemos el informe desde la radio comunitaria Garabato de San Marcos Sierras. Referentes de diversos pueblos originarios de Argentina pidieron a los legisladores nacionales que traten la prórroga de la ley que suspende los desalojos de las tierras de comunidades indígenas que vence el 23 de noviembre. Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Comechingón, en diálogo con Radio Garabato, mencionó la importancia de la ley.
Específicamente, una de las leyes que está hoy en juego y sobre el tapete y por la cual está sucediendo todo esto es la ley 2660. Esta ley marca y determina la emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que ancestralmente ocupamos las comunidades indígenas de toda la Argentina. Esta ley está vigente desde el 6 de noviembre del 2006 y lo que hace es determinar una orden de no innovar sobre los territorios en disputa por las comunidades indígenas, territorios ancestrales. También se refirió a las posibles medidas de emergencia que proponen las comunidades ante un escenario que pone en riesgo a los pueblos originarios. Bueno, en este momento hay una gran cantidad de referentes indígenas en Buenos Aires reuniéndose con distintos diputados, legisladores, senadores, con distintos políticos de distintos rangos, distintas organizaciones de todo el país. Y bueno, se está evaluando también la posibilidad de un nuevo acampe. Lamentablemente, esa es la situación en la que se nos enfrenta, ¿no? A las comunidades indígenas. La verdad es que la emergencia es muy grave y que puede ser peor todavía, teniendo en cuenta lo que sucedió en la comunidad Cusamen, teniendo en cuenta que el Estado está poniendo en marcha una ley antiterrorismo, que el Estado nos está catalogando como terroristas y bueno, a nosotros no nos queda más que seguir defendiendo nuestra vida y la vida de los territorios. Y nosotros lo que estamos viendo es que hay una nueva campaña del desierto, esta vez por el capitalismo, por la invisibilización y el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas por parte del Estado. Y lo peor, que con esta campaña mediática tan grande, tan voraz, que ha tomado, digamos, como referente a la ANATA, hay una legitimidad pública de estos actos y estos crímenes de Estado. Saludamos a las radios comunitarias de todo el país desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras. Estás escuchando Informativo Farco. Nuestros enemigos son las empresas capitalistas, son las mineras, son las petroleras, son las hidroeléctricas, son los terratenientes, el Benetton, el Lewy, el Yahweh, el Vestene, son todos ellos, los que históricamente nos han tratado como la peor basura. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos ahora a Neuquén, porque allí falleció Ivana Rosales, un símbolo de la lucha contra la violencia de género que se había transformado en una luchadora de esa causa tras haber sido víctima de un intento de femicidio en el año 2002. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. Murió en Neuquén Ivana Rosales, emblemática luchadora contra la violencia de género en el país. Su caso es un paradigma de la violencia machista e institucional que sufren las mujeres en Argentina. En el 2002, el por entonces marido Mario Garoglio intentó matarla a golpes, la ahorcó con un alambre y la golpeó con una piedra en la cabeza. Luego la encerró en el baúl de un auto y la dio por muerta, pero Ivana sobrevivió. Luego su exmarido abusó de sus hijas y una de ellas no lo soportó y se suicidó. Garoglio no pagó por el intento de asesinato y apenas una exigua pena por los abusos, su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impulsado por el CELS. Ivana, de 41 años, fue encontrada muerta el miércoles a la tarde en su vivienda de la ciudad de Plotier. El primer parte policial determina que el deceso sobrevino como consecuencia de un ataque de epilepsia, enfermedad que sufría como consecuencia de los salvajes golpes recibidos de parte del exmarido. Rosa Castro, compañera de lucha de Ivana, la recuerda. Salimos a trabajar igual porque, bueno, el compromiso es lo primero que nosotros defendemos. Hoy la tristeza nos embarga mucho, nos fue Ivana y para nosotros era un pilar fundamental en el grupo, así que bueno, ponemos la fuerza que ella nos daba y salimos a trabajar igual. Marcelo Pascucio, desde Neuquén Capital para Farco. Y en la última información les contamos que un terrible terremoto ocurrió hoy en México. Según informó el presidente Enrique Peña Nieto, es el de mayor magnitud de los últimos 100 años. También el presidente confirmó que hasta el momento se contabilizan 5 personas fallecidas en las distintas zonas que afectó este sismo. También hay una alerta de tsunami para las costas mexicanas. También decimos que
Según lo que informó el presidente Enrique Peña Nieto, el terremoto fue de magnitud 8,2 en la escala de Richter y, como decíamos, el peor en los últimos 100 años de la historia de México. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 8 de septiembre de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.